Unos días después de que la elección presidencial en Estados Unidos, todo apunta para nuestra tranquilidad a que el ganador será Joe Biden. Eso mejora las expectativas de nuestros paisanos en Estados Unidos. Pues eso no nos va a decir una mujer que lo sabe absolutamente todo sobre este tema. Ella es Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, qué gustazo por fin tenerte aquí en esta mesa de latinos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, creo que es un tema muy importante. Hoy todo el mundo nos estamos preguntando qué le conviene a México, si Biden o Trump, y cómo ya de manera particular Biden podría ser mejor para nuestra comunidad migrante en Estados Unidos, que además, María, hay que recordar que tenemos más de 35 millones de personas de origen mexicano viviendo hoy en la Unión Americana, de primera, segunda y tercera generación. Y bueno, hay que decir, antes de decir por qué le conviene a Biden, creo que tenemos que también subrayar algunas cosas que no nos convinieron nada con Trump. Es decir, Trump no solamente maltrató a nuestros migrantes indocumentados, que fue los que decían que eran delincuentes, rateros y lo peor del mundo, sino que también afectó a muchos migrantes que tienen visa, que están ahí de una forma, digamos, documentada. También los afectó, por ejemplo, con la decisión o amenaza más bien de aquellos que tuvieran visa y utilizaran de más los servicios de salud, se les quitaría esta visa. Entonces, esto afectó mucho en términos de la salud de nuestros migrantes. Hay algunos cálculos que ha hecho ahí la Escuela de Salud Pública de Harvard muy interesantes, en donde se ve que no solamente afectó a esas personas, sino a sus familias y a los niños de esas familias, porque por miedo a perder la visa no los llevaban a estos servicios de salud, porque no necesariamente son gente con mucho dinero. Entonces, bueno, eso es un tema. Sí, y hay que decir que además nuestros migrantes son de los que menos acceso a servicios de salud tienen. Y por supuesto, mire, este es un tema fundamental más ahorita con la pandemia. De hecho, si revisamos las encuestas, tanto a estadounidenses como a migrantes, la primera preocupación no es la migración. La primera preocupación de nuestros migrantes en Estados Unidos hoy es la salud, la segunda seguida por el tema del coronavirus y seguida ya por el empleo, la economía y hasta la quinta posición, y luego el racismo y después la quinta posición es la migración. Pero esto se explica justo por lo que tú acabas de mencionar, porque la comunidad migrante es la que menos acceso tiene a los servicios de salud. No es casualidad que el 20% de las muertes por coronavirus justamente son en esta población latina. Entonces, efectivamente, pues ese es un punto, ¿no? Pero también por el otro lado, María, hay que subrayar la separación familiar que Trump hizo, que además fue muy cruel porque hoy tenemos más de 500 niños, 545 me parece, que no se han podido reunificar con sus padres, a pesar de que jueces federales en Estados Unidos ya lo mandataron, porque son tan pequeños los niños que no pueden saber muchos detalles de los padres y muchos de estos fueron deportados. Yo leí el testimonio de una abogada que decía que su clienta de 5 años no le podía explicar bien ni siquiera qué país es. Entonces, así es la crueldad que ha tenido Trump con los migrantes. Hemos visto también el pretexto de la pandemia le ha dado para que aumenten en un 60% las deportaciones expeditas o express que violan todo el debido proceso y por supuesto los derechos humanos de los migrantes, porque los atrapan y los regresan de manera inmediata sin que pasen por alguna de las 56 cortes de migración que existen en Estados Unidos. Y bueno, hoy tenemos también la noticia de que nos están deportando niños migrantes de Centroamérica, en fin. Realmente hay un problema importante con la migración. Sí, mucha gente dice, Obama fue un gran deportador, más de 3 millones de personas durante su mandato. Tienen razón, republicanos y demócratas le han quedado de ver mucho a la comunidad. Sin embargo, sí hay una diferencia. Mientras que con Obama las deportaciones eran fronterizas, es decir, aquellos que en el intento de ingreso los regresaban, eso era el 80% de las deportaciones de Obama. Con Trump tenemos un perfil distinto porque ha bajado mucho el intento de ingreso por la Guardia Nacional en México, porque incluso en Centroamérica ha hecho tratados para que no pasen los migrantes, por las amenazas, en fin, por todo ha bajado mucho ese intento de ingreso, pero tenemos números muy similares de deportación, quizá un poquito a la baja que Obama, pero con un perfil muy distinto. Es gente con más arraigo, con más familia, es deportación tierra adentro, no fronteriza. Es más cruel, Eunice, o sea, si cabe la comparación, porque de todas maneras lo es, ¿no? Por supuesto, o sea, los dos ninguno de los dos es bueno, pues, pero digamos que sí es peor, que está separando a familias que ya tienen su vida hecha. Ya a mí me ha tocado recibir deportados, María, que de veras no tienen ya nada de este lado, les da una depresión terrible, o sea, todo está ahí en Estados Unidos, ya aquí ni siquiera se hallan, pues. Sí, Entonces, eso es un señor arraigarlos.
Un señor que tenía ya 40 años allá, pues lo regresas aquí, aparte está enfermo, entonces aquí no le cubre, digamos, el seguro, bueno, ahora el INSABI, ¿no? No le cubre el padecimiento que sí le cubría en Estados Unidos, que además es una enfermedad que agarró en los campos de cultivo porque justamente a eso se dedicaba. Entonces, bueno, creo que sí, Trump nos ha demostrado que lo que ha dicho lo ha cumplido. Y un dato importante, sus palabras importan. Por eso todo esto que está sacando en Twitter, también qué bueno que le bajen mensajes y todo, porque sus palabras importan y han permeado. Por ejemplo, desde su llegada a la Casa Blanca han aumentado el 30% los crímenes de odio en contra de latinos, principalmente. En contra de migrantes, pero principalmente latinos. Otra de sus principales preocupaciones. Pero ahora vamos allá. Déjame aterrizar y volver un poquito, Eunice, a estos días, ¿no? A los días de la elección. Quiero empezar porque creo que vale la pena como subrayar esto, ¿no? Porque está, creo que suficientemente aclarado. Pero tu más reciente columna, ¿no? Publicada antes de que supiéramos absolutamente nada sobre las elecciones, el mismo martes, fue titulada Voto Latino, ¿no? Voto Latino pues que no hay tal, ¿no? Como dices, como explicas ahí, no es un bloque homogéneo y como tal, como bloque heterogéneo, pues vota de muy diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo votaron esta vez nuestros paisanos? Nuestros paisanos, bueno, al final, primero el número total es el 66% de los latinos votaron por Biden, ¿no? Según algunas de las encuestas que han salido. Y en particular la comunidad mexicana votó en su mayoría por Biden, aunque sí hay una parte de esta comunidad latina mexicana que está a favor de Trump. Yo lo explicaba ahí en la columna. Es decir, hay que entender muchas cosas. Digo, yo también ahí expliqué algunos, pero porque he escuchado mucho esta crítica de no existe como tal el voto latino, pero sí existe la población latina a la que tanto demócratas como republicanos tienen que ver cómo le van a llegar de una forma más inteligente de aquí en adelante. Y aquí la clave creo que está en que justamente importa, por ejemplo, para los mexicanos que votaron por Trump, que muchos decimos, ¿cómo puede haber un mexicano que vote por Trump? ¿Qué es lo que importa? Importa si son de primera, segunda o tercera generación. Aquellos que ya son de segunda o tercera generación, a lo mejor ya no tienen tanto arraigo con México, ya tienen otra visión. Algunos ni siquiera hablan español, pues. Y también hay unos de primera generación que votan por Trump. ¿Quiénes son ellos? Son personas que ya se sienten, además de arraigadas, se sienten ya tranquilas, se sienten con la vida hecha por allá y no quieren que vengan más migrantes. Entonces también hay a veces esa visión, digamos, de los mexicanos que votan por Trump, y por el otro lado tenemos a los venezolanos y a los cubanos, que ahí sí claramente votan por Trump por el tema de la apertura hacia sus países, incluso por algunas promesas que Trump también pues ha manifestado en cuanto al cierre con Cuba y con Venezuela. Tienen miedo, además Trump ha hecho una campaña enfocada en Florida, con que Biden es comunista, que Biden va a regresar a ese tipo de prácticas, y además hay que recordar que en la época de Obama hubo un acercamiento con Cuba. Entonces eso les da miedo a los cubanos, y son el 20%, ellos representan el 20% del electorado ahí en Florida, aunque también hay algo curioso en mismo Florida, que aunque ganó Trump, digamos, el estado, sí hubo más porcentaje de voto latino a favor de Biden. ¿Y quiénes son esos latinos? Son los puertorriqueños en su mayoría, que llegaron en 2017 tras el huracán María, y a quienes Trump también ha maltratado con el lenguaje y con algunos de sus insultos. Entonces, ahí hay esa explicación también de esa población latina. Y otro punto, y lo más importante, yo creo, en la población hispana o latina, es la juventud. Los jóvenes son la clave, como yo le decía en la columna, y lo sigo creyendo aún después de ver, digamos, todos los resultados que ya tenemos, porque finalmente la mayoría de los 61 millones de personas de origen latino o de origen hispano que están en Estados Unidos, muchos de ellos son jóvenes, muchos niños y adolescentes. Entonces, por eso es que de 2016 hasta la fecha, cada año se calcula que 1 millón de personas de origen latino ha cumplido los 18 años. Entonces, esta población joven es la que está cumpliendo esa mayoría de edad y que cada vez más va a poder participar pues, en estos comicios y en las diferentes decisiones de gobierno en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante también ese enfoque. Importa tu familia, tu contexto, si tienes trabajo, si no, cómo te está yendo a ti de forma personal. Todo eso importa en la decisión de los latinos, y eso nos demuestra, María, que no basta con salir bailando salsa en un video, no basta con decir que queremos chilaquiles o cualquier cosa banal que vimos en las campañas.
Por supuesto. Oye, Eunice, mencionabas hace un momento sobre las deportaciones en el periodo de Obama, ¿no? En los periodos de Obama. 3 millones de personas. ¿Qué podemos esperar de Biden si fue su vicepresidente? ¿Va a cometer el mismo error? ¿Va a hacer lo mismo? ¿Va a actuar diferente? ¿Qué esperas tú? ¿Qué prevés? Mira, Biden ha prometido ser diferente en este tema en particular. O sea, él ha prometido, bueno, sobre todo, prometió que en los primeros 100 días de su gobierno va a empezar a ver el tema de la reforma migratoria, que esa es una promesa que todos hacen y nadie cumple. Entonces, bueno, vamos a ver si Biden la cumple, ¿no? Y el Senado, bueno, en la composición del Senado no va a ayudar mucho. Efectivamente, pero creo que tendría que hacer un esfuerzo, pues, por, a pesar de ello, pues sí, hacer esta reforma que está prometiendo Biden. Y otra cosa importante, también ha prometido darles el estatus migratorio permanente a los Dreamers, que esa es una deuda también de Obama. Es decir, Obama les dio este estatus migratorio especial, pero también eso creo que es importante profundizarlo. No se los dio solo por bondad de Obama, sino porque si hay un grupo organizado de migrantes en Estados Unidos, son los Dreamers. Son jóvenes que de verdad se han organizado. A mí me impresiona la forma, los contactos que tienen entre ellos. Realmente son jóvenes, además, a diferencia de sus padres, ¿no? Que sus padres fueron a la Unión Americana buscando una mejor oportunidad, tienen que tener un chorro de trabajos para que sus hijos tuvieran una mejor vida. Los hijos han vivido y han crecido en eso. Entonces entienden muy bien lo que significa esos migrantes de primera generación y su esfuerzo. De hecho, muchos de estos soñadores llaman soñadores a sus padres, que son los que realmente fueron soñando un mejor futuro. Pero aquí lo importante es que esa organización, esa fuerza, ellos buscaban que el Dream Act, ¿no? Lo que se conoce como el Dream Act, que era un estatus permanente legal para ellos, e incluso se llegó a hablar en su momento del DAPA, que era también que los padres de esos muchachos tuvieran un permiso. Entonces no se logra eso por pocos votos en el Congreso, y entonces ellos siguen moviéndose, movilizándose, y entonces Obama les da la acción ejecutiva, ¿no? Que está bien, pero digamos que hay que ponerlo nada más en proporción. O sea, mucho también fue un grupo de presión importante, estas juventudes, que además, como hemos visto, a diferencia de los migrantes de primera generación y los otros migrantes, estos son mucho más aceptados también por la población estadounidense en general. O sea, a mí me tocó ir a una marcha en Washington con estos muchachos y justamente veía a muchos norteamericanos, muchos estadounidenses marchando, y me acerqué a algunas señoras a preguntarle pues que por qué estaban marchando, y ellas que si conocían algún Dreamer o que cuál era la razón, y ellas me decían que no conocían a ningún Dreamer, pero que les parecía muy injusto lo que Trump quería hacer con estos muchachos que viven desde muy pequeños en Estados Unidos, que están muy integrados en la sociedad y que además aportan a esta sociedad, ¿no? Entonces creo que ese es el punto también de los Dreamers, y él promete ya darles un estatus migratorio permanente y no solo una acción ejecutiva, que ya hemos visto que con Trump ha sido complicadísimo, y también prometió frenar la separación familiar, y algo que a mí me parece muy, muy importante, prometió él y Kamala Harris, que también lo estuvo diciendo varias veces, terminar con el programa de Remain in Mexico o Permanece en México, que a mi gusto es la peor decisión que con el gobierno mexicano han tomado, de dejar varadas a estas personas ahí. Sí, déjame recapitular, ¿no? El asunto de sus promesas: detener la construcción del muro, suspender los programas de protección temporal, renovar y ampliar DACA, detener la separación de las familias en la frontera y también acabar con el programa Quédate en México, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque otro punto, Eunice, que hay que señalar es que como sus antecesores, como centro de la política migratoria está la seguridad. Bueno, eso y ese punto que tocas de la seguridad también es muy relevante, porque al final la seguridad, yo pienso que va a cambiar esta relación bilateral si gana Biden. Es decir, Trump es alguien que no se metió mucho en los temas ni multilaterales, ni internacionales, ni nada. Incluso, pues se sabe que tienen problemas con las agencias de seguridad, ¿no? DEA, FBI, etcétera. Biden es alguien que conoce más estas instituciones, que conoce la relación bilateral en materia de seguridad. Recordemos que también con él, pues se avanzó mucho se trabajó mucho el tema de Iniciativa Mérida, que justamente es el pilar de seguridad, que Andrés Manuel pues ya está diciendo que no lo quiere. Sin embargo, bueno, Mérida sigue vivo, sigue teniendo recursos, solamente que creo que los estadounidenses no han encontrado interlocutores con quien realmente implementar los programas como antes, y bueno, lo hacen ahora mucho de forma estatal. Pero me parece que pues sí tendría que cumplir parte de estas cosas. Sí tiene, por ejemplo, este programa
el de permanece en México, que tiene varados a más de 70,000 centroamericanos en nuestra frontera norte, que hoy con el COVID además se complica todo, pues ese sí es un programa que él puede realmente terminar de manera fácil. No creo que México le suplique que por favor no lo haga, es decir, esa fue una decisión que tomaron entre los gobiernos en la parte federal y ahí incluso hay jueces locales en Estados Unidos, jueces federales en Estados Unidos, que han dictaminado que ese programa es violatorio con la normativa estadounidense porque justamente los principios de asilo son diferentes. Tú no puedes mandarlo a otro país a esperar. Eunice, ¿cómo en términos políticos, ¿no? Y en términos más generales, ¿cómo va a ser nuestra relación con Biden? Pienso que pues necesariamente nos vamos a adaptar, ¿no? Finalmente creo que pasamos de Guatepeor a Guateno a no tan peor, ¿no? ¿Se van a reunir pronto Biden y López Obrador? No. ¿Cómo le va a cobrar esa pequeña deuda que tiene López Obrador Biden? ¿Cómo ves esto? Pues sí, mira, creo que ahí sí van a tener algunas complicaciones en términos ya del gobierno mexicano, ¿no? Por lo que mencionas, pero además van a tener que reacomodarse. Digo, con Trump bien o mal ya estaban acomodados, ¿no? Y ya tenían ya un caminito, aunque sí, pues con una, por supuesto, presión importante de Trump en los temas migratorios ha influido muchísimo en la decisión mexicana, ¿no? Entonces, bueno, creo que con Biden hay que volver a construir el camino, no solamente en los temas migratorios, en los temas económicos, incluso el TECMEC, creo que algunas cosas van a tenerse que trabajar entre ambos países, porque recordemos que hace un par de semanas legisladores demócratas firmaron una carta al presidente Trump exigiéndole que le exija a México que cumpla con algunos de los parámetros ambientales, laborales, etcétera, que están dentro del TECMEC. Entonces eso también creo que va a ser un punto importante. También, bueno, habla de muchas cuestiones también económicas, de inversión económica Biden, ¿no? Que en caso de cumplirse, pues México se puede beneficiar de una parte de estos estímulos. Y también habla de planes de infraestructura que podrían tener un impacto positivo para México, para algunas de las empresas que forman parte de este TECMEC, en fin. Y en el tema migratorio, creo que hay que reorganizar la relación. Si se termina con el programa de Remain in Mexico, quiere decir muchas cosas, porque también significa que van a bajar un poco esa vigilancia que hoy tiene Estados Unidos con México para que seamos su muro, ¿no? O su principal muro con Centroamérica. El tema de la inclusión de la Guardia Nacional en la frontera sur, en fin, todo eso podría cambiar, aunque creo que lo más importante, más que Biden o Trump, es importante que el gobierno mexicano tenga una estrategia clara y tenga muy claras las prioridades para México, porque sabemos que vamos a tener que ir a esta negociación que es permanente con Estados Unidos, en donde hay tres temas principales, que es la economía, la seguridad y la migración. Yo creo que esos son los tres principales temas con Estados Unidos, y yo siempre he dicho que algo importante es también trabajar los temas de forma conjunta, es decir, como Trump lo hizo, ¿no? Trump nos amenazó lo económico con el tema migratorio. Entonces, y nosotros creo que tendríamos que ser más inteligentes con el tema de seguridad, porque finalmente México es un país y una franja muy importante para Estados Unidos en el tema de seguridad. Por último, Eunice, algunos expertos apuntan a que la primera crisis de Biden en materia migratoria puede darse si se percibe que una vez ya que está cerrada, ¿no? Terminada la era Trump, Estados Unidos puede pues flexibilizarse y reabrir sus fronteras y que miles de personas nuevamente podrían dirigirse en caravana desde Centroamérica a Estados Unidos pasando por México y que esto puede suceder relativamente pronto. ¿Cómo la Mira, ves? creo que puede ser que al principio se piense eso, vamos a ver cómo se dan esas caravanas o ese flujo migratorio, pero también hay que decirlo, es decir, tampoco Obama fue el gran recibidor de migrantes, ¿no? O sea, simplemente que son El políticas gran que son. deportador. Exacto, así se le conoce, ¿no? Como el deportador en jefe. Entonces tampoco es que sea miel sobre hojuelas Biden y los demócratas. Sin embargo, que eso pues mucha gente lo critica en Twitter. Sin embargo, si tú me preguntas qué le conviene más a México a los migrantes, definitivamente Biden, porque Trump ya vimos lo que es y sí es peor de lo que fue Obama. Pero en este tema de que si van a ingresar más, creo que va a seguir habiendo estas deportaciones fronterizas de las que ya hablábamos con Obama, ¿no? Lo que va a cambiar quizás es el nivel de crueldad, ¿no? Pero no quiere decir que pues, sea un gobierno de puertas abiertas hacia el tema migratorio. Lo que sí creo es que tenemos que ver desde México también estrategias, porque la relación bilateral no pasa solo por la parte federal, y eso es muy importante que quede claro.
es la parte federal, pero también son los congresos, los legisladores, también son los gobiernos locales. En la frontera norte hay una relación muy importante entre los gobernadores del sur de Estados Unidos y los gobernadores del norte de México. También son los empresarios y también son las personas, porque lo que más compartimos entre México y Estados Unidos son familias binacionales y personas, y eso es un punto importante para también subrayar de una vez por todas que los mexicanos en particular aportamos el 8% del PIB y los latinos en general el 12% del PIB. Estados Unidos somos parte de la fuerza laboral esencial y no igual de esencial han sido los derechos de esta comunidad. Creo que es momento que también se empuje por esos derechos desde la parte mexicana, que se puede entrar en esas negociaciones a través de todas estas relaciones que ya hablábamos, y que, bueno, la prioridad para el gobierno mexicano, gane quien gane, sí sean esas personas que compartimos entre México y Estados Unidos. Eunice, ha sido un placer y doblemente gracias por estar aquí porque estás a punto de volar, literalmente. No, muchísimas gracias a ti, estamos en contacto. Gracias, espero verte pronto. Gracias a usted sobre todo, ya sabe, aquí lo espero la próxima semana. Soy María Scherer, me da mucho, mucho gusto que nos acompañe.